Modo Legislativo, el programa de la Comisión de Profesionales de la Asociación del Personal Legislativo, APL. Una mirada de los trabajadores sobre el quehacer parlamentario. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Modo Legislativo, estamos en el programa de la Comisión de Profesionales de APL, el gremio que conduce Norberto Di Próspero. Bien, hoy hay entrevistas, hoy hay noticias, hoy hay efemérides a lo mejor, no sé. Hoy hay editorial, hoy hay de todo, pero sobre todo hay equipo. Les digo quiénes estamos haciendo este programa. Está Juan Martín García Carabajal en operación técnica. Tenemos acá un fotógrafo que nos viene acompañando ya hace como 3 emisiones, que saca una foto fantástica, Fernando Rognone. Facundo Paso, que siempre está ahí atento, dándonos instrucciones, ayudando con ideas innovadoras. El talentoso, el lucidísimo, se ríe. Miren, saca foto y todo, con nuevo look. Con nuevo look, con nueva indumentaria, ingeniero, Víctor Holich, que graba, edita, de todo por el mismo precio. Analía Becherini en redes sociales haciendo un trabajo estupendo. Y acá, bueno, conmigo, acompañándome, está el referente de la Comisión de Profesionales de APL, Esteban Nani. ¿Qué tal, Esteban? Buenas, Marce, oyentes, ¿cómo les va? Voy a tirar un nuevo desafío cada vez que empiezo a usar el micrófono. La vez pasada era la foto de el bebé recién nacido, de Romina Fernández, nuestra productora, que lo hizo muy bien, el compañero Holich. Y en esta entrega de YouTube quiero una foto de Holich luqueado. Eso, una selfie. Una modalidad, exactamente. Que se saque él una selfie y amamantando, no. Por Dios. Bueno, hablando de amamantando, vamos a saludar a Romina, que está escuchándonos de su casa con su nueva beba, con Julieta. Bien, y estoy también acá con Gonzalo Busto. No te acordás mi nombre. Sí, ¿cómo no? Quería que te presentaras vos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, Marce, hola, Estela, hola, Esteban. Hola, Esteban. Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué número de programa es este, chicos? Creo que es el 25. Bien, estamos bien, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Firmamos contrato a fin de año? ¿Nos renuevan? Vamos. Yo creo que hicimos un buen trabajo. Yo creo que estamos en carrera, por lo menos hasta ahora nos estamos manteniendo. Bien, estamos en redes sociales, les comentaba, gracias a Analía Becherini, que hace un estupendo trabajo, así que vamos a comentarles a la gente cuáles las vías de comunicación con este programa. Redes sociales. Para escucharnos, ya saben, estamos en bcnradio.com.ar, ponen escuchar en vivo, va a aparecer nuestro programa, o si no, TuneIn, que es una aplicación que se pueden bajar al celu, nos escuchan en la calle, o una página web que pueden visitar desde su oficina. Si nos quieren escuchar en diferido con imagen incorporada, pueden hacerlo en YouTube, en el canal que tenemos habilitado ahí, se llama Modo Legislativo, se meten con su usuario de Gmail, es también un usuario de YouTube, eso les va a permitir suscribirse a distintos canales, entre ellos el nuestro, así van a poder acceder a todos los programas pasados, que siguen estando vigentes por los contenidos que vamos proponiendo, asimismo las redes sociales, como ya saben, Facebook, Twitter, Instagram, y ahora hace un par de semanitas sumamos a Spotify, que es una red social que permite difundir música y de alguna forma los gustos musicales de cada uno. Nosotros tenemos confeccionadas algunas listas musicales a partir de que dentro de la Comisión de Profesionales hay gente que sabe mucho de música. Recién hasta hubo un mini recital improvisado de parte del pianista Esteban Nani. Justamente estaríamos estrenando una nueva lista de música latina de los años 90. A pesar de una obra, estamos estrenando un musical, algo así. Ya estamos... No, todavía no. Si esto anda mal, la música nos va a salvar, chicos, ya les dije. Bien, como ya estarán viendo algunos que lo están escuchando, viendo por YouTube, ya tenemos nuestro invitado en piso. Así que bueno, sin más dilatación, sin más demora, vamos a entrevistarlo. Entrevista. Bien, estamos acá con Federico Dávila, quien es subsecretario de Relaciones Internacionales de UPCN. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el equipo. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo comenzó su vínculo, Federico, con UPCN? Mi vínculo con UPCN comenzó entre el año 94 y 95, a partir fundamentalmente de un conflicto. Yo venía trabajando ya a nivel sindical en distintas oportunidades, estuve en obras sanitarias en mediados de la década del 70, en la UOM a fines de la década del 70, y luego a partir de 1984 que entré al Congreso con la democracia, el bloque justicialista,
comencé mi acercamiento sindical afiliándome en un primer momento a APL justamente, hasta el año 86. En ese momento estaba el gremio en manos del radicalismo, y bueno, a partir de un conflicto político entre el peronismo, el radicalismo y demás, por cuestiones salariales y la posición que tomó el gremio, renuncié en ese momento. Estaba afiliado también a ATE, por pedido de Oraldo Britos, el senador Britos, que venía del grupo de los 25 y muy ligado a ATE de ese momento por su relación, su amistad con Germán Ardala. En ese momento el gremio aún estaba en el 84 con el advenimiento de la democracia en manos de dirigentes que habían estado muy vinculados a la dictadura militar. Y bueno, se hizo desde el bloque justicialista una acción muy importante para recuperar el gremio de ATE al peronismo, digamos, y a la nueva etapa democrática. Esto duró hasta la muerte de Germán. Yo fui delegado de ATE del Congreso, fui secretario de prensa, de organización y demás, pero con la muerte de Germán se produjo un cimbronazo dentro de la organización sindical, y por ese motivo los peronistas del Congreso estuvimos muy, si se quiere, dejados de lado en la organización, por lo cual un grupo de compañeros decidimos en todo Capital Federal hacer una elección en presentar una lista en contra. Perdimos en esa oportunidad y bueno, en un momento decidimos, viendo que no podíamos realizar nuestra acción sindical en ese momento dentro de esa organización, resolvimos integrarnos en UPCN, ¿no? Cosa que hicimos en 1995 varios compañeros de la delegación de acá del Congreso, inclusive, ¿no? Así que ahí fue el inicio de toda una nueva etapa, una nueva experiencia a nivel sindical en UPCN. Y en el plano de las relaciones internacionales, ¿cómo se trabaja dentro del gremio? ¿Qué experiencias se recogen, digamos, de Latinoamérica? Por ejemplo, he visto que están en congresos, charlas. Sí, en el gremio hay una larga tradición en el tema internacional. Ya desde mediados de la década del 60, el gremio fue fundador junto con Carlos Custer, que actualmente es dirigente de ATE, pero en esa época era dirigente de UPCN, estaba en el Consejo Nacional de UPCN, y se formó con otros países, se formó la CLAT, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. Y ya el gremio había tenido a través de Amancio Pafundi, que era uno de los dirigentes nacionales del gremio, participado que fue parte de la CGT de los argentinos, ¿no? Exacto, que además era miembro fundador de la CGT de los argentinos, si no me equivoco fue el secretario adjunto de Raimundo Ongaro. Sí. Y bueno, esa fue una experiencia importante, pero bueno, al poco tiempo hubo diferencias en cuanto al manejo político, y ya en el año 68 nuestro secretario general de la provincia de Santa Fe, Alberto Maguid, se incorpora a la Internacional de Servicios Públicos, ¿no es cierto? Esa fue también una experiencia importante que sigue hasta la fecha, que se fue reafirmando la participación en la década del 70 debido a la dictadura militar reinante en el país. La ISP a nivel internacional tuvo una actuación importante con algunos dirigentes sindicales. Y otra experiencia significativa fue en el 86 con la creación de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, que el secretario general en ese momento nuestro fue el primer secretario general de dicha coordinadora. ¿No? O sea que hay una experiencia del gremio a nivel internacional realmente significativa. Sí, dale, hablamos. Dale, gracias. No, sobre esto, sobre la central, la coordinadora de centrales, ¿no? Que tiene una sigla tan horrible, CCC, es innombrable. Cacofónica. Cacofónica.
me preguntaba por esa experiencia, porque fue creada al calor del acercamiento con Brasil, como para poder impulsar la integración sectorial, progresiva, de carácter desarrollista, y en los próximos 2-3 años todo ese programa se va a perder a nivel Poder Ejecutivo, ¿no? Me preguntaba si podés tener alguna reflexión al respecto de cómo va a impactar sobre los trabajadores y sobre los sindicatos esa experiencia. Pero esta experiencia nació al calor del intento de justamente, como decís, la unidad con Brasil, básicamente, que luego da origen al Mercosur, ¿verdad? O sea, tuvo un sentido original que era vincular bueno, es complejo de definir, pero la unidad que se estaba produciendo entre Argentina y Brasil, y sobre todo tuvo mucho que ver las multinacionales de ambos países, ¿no es cierto? En particular el sector automotriz. El capítulo del acuerdo Alfonsín-Sarney, no me recuerdo si era el 22 o el 24, era el anexo del sector automotriz, ese era el núcleo de la creación del Mercosur. Como el GATT todavía no existía la Organización Mundial del Comercio, el GATT tenía una cláusula de escape para el libre comercio que era poder constituir uniones de países, pero 24. Tenían que ser, exacto, el 24 del GATT, pero tenían que ser al menos 4 países, se ponían condiciones, que no recuerdo si estaban escritos o no, pero el pedido del GATT era ese. Entonces por eso se buscó incluir a Uruguay y a Bolivia en un primer momento. Al haber problemas con Bolivia se incorporó Uruguay a Paraguay, perdón, a último momento. Pero bueno, eso, la participación sindical ahí fue menguando. Hubo otras estructuras sindicales que tuvieron mayor relevancia. La experiencia, la poca experiencia que yo tuve en la Coordinadora Central Sindicales del CONOSUR es que no pudo lograr su cometido, no funcionó, fue reemplazado por otras instituciones sindicales, ¿no? Y te traigo más acá en el tiempo, Fede. Tu participación como miembro UPCN en la ICP, ¿a partir de qué momento se da? ¿Cómo viviste, bueno, obviamente estos últimos años de mucha ebullición? ¿Y cómo ves el rol de los sindicatos en el actual contexto mundial? Sí, muchísimas preguntas. Empecemos por la primera. Empecé a participar siendo miembro del Consejo de la Comisión Directiva de Capital, yo creo que en el año 98 aproximadamente. Y se han dado muchísimos cambios. Ha habido evoluciones. La evolución más grande o el corte, el punto de inflexión para mí fue en el Congreso de Durban en 2012, ¿no es cierto? La ISP hasta ese momento iba como adoptando cada vez más un perfil de ONG, ¿no? Y tenía en su agenda con poco contenido temas sindical, con muy poco, cada vez menos contenido sindical, muchos contenidos de las ONG europeas, básicamente, de los nórdicos en particular. Y bueno, eso hacía que se vaya perdiendo el perfil sindical. A partir del 2008, diría yo, se empezó un movimiento con los sindicatos, particularmente de Argentina, acompañados de los gremios de América Latina, para poder revertir ese perfil con el cual estábamos obviamente a disgusto. Y se fue generando toda una movida que culmina en el Congreso del 2012, ¿verdad? Donde hubo una elección, donde se votó un plan de acción diferente, se votó un cambio. Es la primera vez en los 107 años de historia de la ISP que un secretario general no es reelecto. Recordemos que la ISP es una federación sindical internacional preexistente a la Primera Guerra Mundial, no es una de las pocas organizaciones. Es uno de los 9 sindicatos globales. Hoy el movimiento sindical internacional está constituido por la Confederación Sindical Internacional, que nuclea centrales sindicales, y por 9 sindicatos globales
que nuclea sindicatos, ¿no es cierto? Organizaciones sindicales de distintos grados. ¿Sí? De primer grado. ¿Sí? Sí, nuclea también federaciones, pero no centrales sindicales, o sea, no tercer grado, primer y segundo grado en realidad. Pero bueno, ya me estaba confundido. Pero digamos que nuclea sindicatos de todos los países. Esto es muy importante porque si bien hay una doble pertenencia de los sindicatos, por un lado a centrales sindicales, pero por otro lado en forma directa en estos sindicatos globales, y es mucho más fácil diseñar políticas y ejecutar acciones desde estos sindicatos globales que desde las centrales sindicales internacionales, ¿no? O sea, hay que discutir, hay muchos pasos intermedios, hay que discutir con mucha gente, y cuesta más tomar las decisiones y cuesta más realizar acciones para responder a esas análisis de situaciones o problemáticas que tiene el sindicalismo a nivel global, ¿no? Incluso dentro de la ICP recuerdo una participación que tuve, que había que escuchar la situación del agua en Ecuador, la energía, claro. Y después venía por ahí el tema que a uno le interesaba más, en nuestro caso específico el Poder Legislativo y en términos generales el sector público. ¿Pudiste conocer a nuestro compañero Gustavo Antelo? Recordarás. Sí, increíble. Sé que tuviste un muy buen gesto para con nosotros, porque en el momento que fallece Gustavo en el accidente automovilístico, los compañeros estaban en un encuentro sindical de la ICP y Federico tuvo un buen gesto. Me gustaría que hagas una reflexión y que nos cuentes. Con Gustavo Antelo creo que debe hacer por lo menos 10 años más o menos que se incorporó a APL a la ISP. Sí, 2005. Exacto, 10 años. La inteligencia emocional funciona, recuerdo más. Pero en el 2005 entonces venimos a hablar con el compañero Peto y Próspero a proponerle la integración a la ISP, cosa que aceptó y vio la importancia del mismo, y la reunión la tuvimos con Gustavo Antelo también, que en esa época era secretario de Finanzas de APL. Y a partir de ahí empezamos a trabajar de una manera increíble, ¿no? Pues como que esas personas con las que te pones de acuerdo, la mirás y te entendés, y empezamos sobre todo en términos políticos también de cómo actuar desde Argentina dentro de la ISP, y Gustavo Antelo fue una parte importantísima en todo este proceso que mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Ha trabajado mucho en distintas reuniones, recuerdo en Montevideo, en Chile, en Florianópolis, una reunión en la cual se presentaron en Florianópolis una discusión muy importante en donde empezamos a plantear el cambio de estructura para América. Empezamos a plantear que haya coordinaciones nacionales fuertes y que nos empecemos a organizar por sectores. O sea, justamente lo que se logró hace poco, el sector legislativo, y ahí debe haber 7 u 8 sectores actualmente funcionando en el continente americano de la ISP, con mucho más éxito que la organización territorial que tenía previamente, ¿no es cierto? Ahora es como que están las dos en forma paralela, se está trabajando a nivel territorial y sectorial. Y en todos los países han adoptado el modelo de Argentina de establecer una coordinación nacional, que es donde mejor funciona, y además en donde hemos sido capaces de constituir una asociación civil. Es la primera asociación civil en la Argentina constituida por sindicatos. No nos querían dar personería jurídica, decían, no, ustedes son gremios, tienen que tener personería gremial. Decían, no, somos otra cosa, y lo hemos logrado. Gustavo ha participado mucho, y hoy casualmente, entre ayer y hoy, había una reunión en Chile para tratar la reforma del estatuto a partir de las coordinaciones nacionales, la organización por sector y demás. O sea que seguimos avanzando en esta reforma, que no es solo una reforma en cuanto a los contenidos, sino una reforma también en la estructura
que sea capaz de lograr los objetivos sindicales que nos hemos planteado. Federico, me piden que vamos a ir una tanda, así que... No, pero creo que estuvieron cubiertas las preguntas que le queríamos hacer más o menos. ¿Alguna pequeña opinión sobre el proceso electoral que culmina el 25 de octubre? ¿Cómo lo ves, el escenario político nacional? Lo veo con mucho entusiasmo, si se quiere, con mucha expectativa, y lo estoy disfrutando, digamos, porque soy de los que cree que el pueblo no se equivoca, no se equivocó y no se va a equivocar. Y estoy notando que el pueblo está muy sereno, pensante, tiene pensamiento, tiene sentimientos, tiene corazón, y estoy viendo que hay otros sectores que tienen que ver con otros intereses que no son del pueblo, que están sumamente nerviosos, tomando acciones o discursos o propaganda que realmente denotan ese nerviosismo, ¿no es cierto? Así que creo que muy tranquilo, voté a Scioli en las PASO y lo voy a votar nuevamente. Creo que es muy probable que se gane en primera vuelta, sobre todo si siguen cometiendo todas estas acciones, estos discursos provocativos, violentos, que el pueblo argentino no los desea. Seguro. Bueno, Federico, le agradecemos muchísimo nuevamente que haya estado acá con nosotros. Ya sí, tengo acá un productor que es muy tirano con el tiempo. Es inflexible el productor. Y ustedes, bueno, sigan ahí, no se vayan ahí. Vamos a escuchar en esta tanda Bolivia de Jorge Drexler. Bien, segundo bloque de Modo Legislativo. Estamos acá ya con otro invitado y a quien le vamos ya dentro de un minuto a hacer una nueva entrevista. Perfiles. Bueno, estamos acá con Emiliano González, es un sociólogo, es director de la dirección de la Secretaría de Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Dice que llegó tarde, pero no llegó tarde. Sí, justo. Estás bárbaro, estás para el momento exacto. Contanos, Emiliano, ¿cómo ingresaste al Congreso? ¿Cómo fue tu ingreso acá? Mira, yo entré en el diciembre del 2011 con la gestión de Julián Domínguez, ya como empleado formal de la Cámara. Como director estoy desde abril del 2013. No, sí, de 2013. 2013. Acá Esteban me apunta, tiene más. Tu biógrafo vendría a ser él. Pero bueno, digamos, la relación que yo tuve con el Congreso tiene algunos años más, porque yo trabajaba junto con aquel momento era director de enlace parlamentario, que era el compañero Gervasio Gozano, que después fue secretario de la Cámara, fue secretario parlamentario de la Cámara, y con él, bueno, trabajamos durante casi 6 o 7 años ahí en la dirección de enlace, en jefatura de gabinete. Yo creo que entré, si no me equivoco, en julio del 2004, con lo cual agarré todo esos años que fueron de intensa actividad legislativa, y nada, venía prácticamente, bueno, obviamente venía a todas las sesiones y seguía muchísimas reuniones de comisión, traía los proyectos de ley, o sea, mi relación con el Congreso tiene una historia anterior. A ser empleado formal del Congreso, claro. ¿No? Perfecto. Y nos interesaría que nos cuentes tu participación en el armado de la diplomatura universitaria de gestión legislativa. Bueno, eso fue un proyecto realmente interesante y una experiencia personal y creo que institucional de las más ricas que a mí me tocó vivir, digamos, ¿no? Cuando Julián asumió, lanzó el programa de modernización, le quiso dar una fuerte impronta de cambio institucional a la Cámara, y el tema del fortalecimiento institucional de la Secretaría Parlamentaria un poco fue la tarea que le encomendó en ese momento a Gervasio, y juntos empezamos a pensar algunas cosas, y justo se dio también que se creó la Comisión para la Unificación de los Códigos, la Comisión esta de Reforma y Actualización de los Códigos Civil y Comercial, que Julián Domínguez integró. No solamente integró, sino que fue uno de los que más la promovió, digamos, estuvo en todas las audiencias, recorrió el país
con lo cual hizo una experiencia que no muchos presidentes deben haber hecho en cuanto a participación en una comisión, y él ahí de alguna manera incorporó la idea de la excelencia de las comisiones, ¿no? De lo que implica la experiencia acumulada, la experiencia histórica acumulada en el saber hacer de los saberes de los legislativos, de los miembros de la comisión. Entonces, un poco algunas cosas que nosotros ya veníamos pensando desde el punto de vista de lo que podía interpretarse como fortalecimiento institucional y la fuerte impronta que él le quiso dar a la formación en el ámbito de las comisiones, y un poco también recogiendo la experiencia que había desarrollado en el Ministerio de Agricultura en articulación con las universidades, fue que surgió el tema de la diplomatura, no como una instancia o como un convenio con universidades para que nos vengan a formar o nos vengan a enseñar cómo es la ciencia de la política, sino en un trabajo conjunto, digamos, donde los saberes institucionales se conjugan o se combinan con los saberes prácticos, con el saber hacer, con los saberes institucionales. Y bueno, a mí me tocó la parte de coordinar en esa primera instancia y darle forma a todo esto, ¿no? ¿Cuántas universidades están trabajando con esto? Mira, te digo honestamente, yo eso no en este momento no lo sé porque en la parte de enlace con las universidades pasó por un área específica que Julián creó y con gente que venía trabajando con él desde tiempo anterior, ¿no? Nosotros nos encargamos de algún modo articular un poco lo que tenía que ver con las comisiones, con los secretarios de comisión, con el director de comisiones. O sea, nosotros trabajamos más la parte interna, parte de poder estructurar, digamos, los contenidos fundamentales que entendíamos que tenían que ser parte de la diplomatura, y en esa fue mi colaboración, digamos, en esa instancia, ¿no? Está bueno, es muy interesante, ¿no? No, por supuesto, aparte del tema de las orientaciones que tiene hoy en día la diplomatura, que tiene 7 orientaciones, un poco, bueno, fue una idea que Emiliano estuvo trabajando, en la que yo participé colateralmente, digamos, pero bueno, tenía que ver justamente con esto lo viene al ICAP. Claro, me olvidé decir. es la diplomatura que echó a rodar el ICAP ya hace un año, ahora está en la segunda cohorte, y lo interesante es que, bueno, que las 45 comisiones temáticas, con toda su diversidad y toda su riqueza, pudieron de alguna forma aglutinarse en 7 orientaciones que tienen que ver con esta formación de pregrado, que es la diplomatura en gestión legislativa. Un poco el rol de Emiliano fue conjugar esa unidad temática, digamos. Claro, el corpus de saberes. Exactamente. Y una mera aclaración como para destacar el valor que ha tomado esta decisión de impulsar la diplomatura. La mitad o más de la mitad de los alumnos ahora ya no son del Poder Legislativo, son de otros órganos, y lo que demuestra que de alguna forma el Poder Legislativo se está posicionando no solo en lo que es capacitación de su propia gente, sino como capacitador de los otros poderes. Viene mucha gente del Poder Ejecutivo, de municipios. Eso es muy interesante. No sabía eso, desconocía ese dato, y la verdad que me parece súper auspicioso, porque la verdad que el mayor desafío que en ese momento sentíamos los que estábamos trabajando en esto, digamos, yo, Gervasio, los compañeros que estábamos en parte de la Secretaría y todos los secretarios de las comisiones y el director de comisiones, y un poco con todos los actores institucionales con los que fuimos hablando, tenía que ver con otras experiencias que habían sido de alguna manera abortadas o que no pudieron prosperar. Y la verdad que el mayor desafío era pensar eso, pensar un instrumento de formación que pueda institucionalizarse en la propia Cámara de Diputados o en el Congreso de la Nación, y poder abrirse a otras legislaturas o a otras instancias. La verdad que si eso ocurrió, quiere decir que ha sido todo un éxito y es muy merecido. Y Emiliano, recién hablabas lateralmente, bueno, de que de julio de 2004 tuviste vinculación con el Congreso a través de los proyectos de ley y demás. ¿Cómo vivís el proceso político que se inició ya en mayo de 2003 y que lleva prácticamente 12 años, o ya más de 12 años? ¿Cómo lo viviste como militante político, si se quiere? Mirá, yo en ese momento, en el año 2003, militaba acá en la circunscripción 10ª, de la cual el Congreso de la Nación forma parte, y tuve la suerte de que teníamos el comando de campaña en ese momento del Frente para la Victoria en el local que nosotros teníamos. Con lo cual, me siento parte de esto desde que surgió, digamos, ¿no? Fuiste un votante de Néstor original, digamos. Fui un votante, fui fiscal general en una escuela acá en Entre Ríos,
digamos, me considero pre-kirchnerista porque en definitiva lo que uno encontró en Néstor y en Cristina son aquellas ideas que uno ya tenía, digamos, que en definitiva era el peronismo, al modo en que yo lo aprendí en mi casa, con mi viejo, con mi militancia de aquellos años, que por ahí no era muy difícil encontrar en ese momento, estoy hablando del año 96, 97, 98, encontrar en el Partido Justicialista en ese momento expresiones que en las cuales uno se pueda sentir identificado, digamos, más bien todo lo contrario, digamos. Yo era un militante que en ese momento habíamos recién arrancado con Norberto Garazo en el Centro Cultural Illepo el año 97, creo que fue. Y bueno, yo me formé en esa corriente entre peronismo de izquierda nacional, que impugnaba lógicamente el neoliberalismo de los 90. Cuando Néstor aparece en escena y hace ese discurso memorable acá en la apertura de su mandato, digamos, ¿no? Ante la Asamblea Legislativa, la verdad que fue emotivo y a la vez fue una luz de esperanza de saber que estábamos iniciando por el camino correcto. Después creo que el proceso político ha tomado su propia dinámica y hemos ido todos advirtiendo que ha ido cambiando, digamos, de alguna manera la percepción que se tenía en aquel entonces. Los primeros años de Néstor, digamos, yo siempre lo recuerdo porque no fueron años de confrontación hacia actores de poder locales. Con lo cual, vos fijate que hasta el año 2007, 2008, no había una intensa participación o una activa militancia como lo hay ahora, ¿no? Sobre todo en la juventud y demás. Nos peleamos con Repsol, con el Fondo Monetario, contra el ALCA, pero el proceso de masificación y de participación uno lo empieza a advertir a partir del conflicto con las entidades del campo y principalmente a través del conflicto con el Grupo Clarín y la Ley de Medios, ¿no? El otro día estuvimos con Dante Palma y él decía, desde su visión en particular, ¿no? El kirchnerismo nace con el conflicto con la 125. Y es una lectura que yo comparto en un punto, ¿no? O sea, yo era kirchnerista, pero me acuerdo en aquellos días, tenía un local acá también cerca, enfrente del Espineto, y habíamos desarrollado el programa Café Cultura, que en ese momento estaba en la Secretaría de Cultura. Bueno, había una compañera que es Milagros Barbieri, que trabaja con nosotros acá en la Cámara, que llevaba adelante ese programa, y lo hacíamos los lunes, me acuerdo, ¿no? Y nosotros, digamos, los compañeros con los que habíamos organizado esto eran el Cuervo, digamos, compañeros de la Cámpora en aquel entonces, ¿no? Y nos costaba que un lunes, por ejemplo, convocar a compañeros por ahí, escuchar a Rossi, a Val Medina, digamos, personalidad de la política, Juan Manuel Val Medina padre, digamos, tipos que son sumamente interesantes, ¿no? Y nos costaba convocar compañeros. Estoy hablando del año abril del 2008, ¿no? Un año y medio después, de repente como que todo había cambiado, ¿no? Y vos hacías una actividad y nada, había una voluntad y unas ganas de participar que antes del conflicto con el campo nosotros no advertíamos con la misma facilidad. Sí, claramente fue una divisoria de aguas. Bueno, ¿y cómo estás viendo ahora este proceso eleccionario ya de cara a las elecciones de octubre? Es la última pregunta que te vamos a hacer, así que... ¿Cuál es tu pronóstico? Bueno, yo creo que vamos a ganar. Eso estoy convencido. El escenario electoral me parece que está enrarecido, digamos, un poco porque ahora a la derecha argentina no le gusta la democracia, no se siente cómoda con la democracia, con lo cual todo esto que se ha instalado alrededor del fraude, instalar la idea del fraude, tiene que ver con algo que ellos realmente lo sienten internamente, digamos. Uno no puede ganar una elección, no puede convocar con una propuesta política, termina impugnando los instrumentos que cuenta el pueblo para organizar la vida social, que en definitiva es esto, la posibilidad de votar, elegir representantes, conformar gobiernos, elegir diputados, senadores, con lo cual digo, da pena que haya dirigentes políticos que sí deberían expresar otra cosa, estar acompañando este tipo de reclamos que en definitiva no le hacen bien a la política, no le hacen bien a la democracia, no le hacen bien por lo menos no le hacen bien a la sociedad, digamos, ¿no? Eso sí da un poco de tristeza, digamos, ¿no? O sea, sacar tipo de pronunciamientos que... ¿Querés que se den ahora una avalancha de elecciones impugnadas?
que esto Yo ya creo se que, va... yo creo que esto se diluye en Tucumán, creo que no creo que se den otros... esperaría que no. En Chaco no creo En que Chaco se dé, está seguro. convocando a capitanich veedores internacionales. Sí, Ya sí, para- yo escuché eso, vengo del Chaco, mi mujer es del Chaco, así que conozco Ah. bastante esa provincia y si hay algo que no es lo que Sergio Massa ha dicho, digamos. Realmente lo de Chaco es una de las mejores gestiones que se han dado en estos años, digamos, a nivel provincial. Y la verdad que no creo que se dé nada parecido a eso, digamos. Pero bueno, o sea, esperemos que esto termine en Tucumán, digamos, que no Sí, se quizás, repite en quizás otro lado. alguna alerta se nos enciende cuando vemos el contexto regional y que de repente Dilma en la segunda vuelta en Brasil, bueno, tuvo algunas acusaciones de fraude y de hecho, bueno, su gobierno está siendo víctima de alguna presión corporativa, con movilización callejera, digo, un escenario bastante más... Yo te hablaba con un viejo dirigente del peronismo y me decía, ¿sabes lo que pasa? Por Brasil no pasó el peronismo. Bueno, claramente en Argentina tiene otra fisonomía social, pero es un llamadito de alerta, ¿no? Como gobiernos populares están siendo severamente constreñidos por poderes corporativos. Ni hablar, sí. Yo creo que, me parece que esto de fraude alrededor de Tucumán, creo que digamos, la impugnación al voto popular me parece que tiene una intencionalidad que tiene que ver con la elección presidencial. Me parece que esto seguramente lo han expresado otros acá, digamos, no es una idea original mía, pero todos advertimos que las posibilidades de ganar en primera vuelta de Frente para la Victoria son posibles, pero con números ajustados, digamos, ¿no? O por lo menos eso es lo que seguramente muchos se imaginan. Y sobre ese resultado ajustado es sobre el que se va a poner la lupa y la impugnación, ¿no? Si nosotros en vez de sacarle 15 puntos, 20 puntos como sacamos en la última elección presidencial, sacamos 10,5 de diferencia, ese 5%, esos 5 puntos de diferencia son los que se van a impugnar y son sobre los cuales se va a querer restar legitimidad al triunfo de Daniel Scioli. Si no se explica, no se explica todo lo demás, digamos, ¿no? O sea, Te voy a tener que dejar. Se Bueno, nos acabó el sí, un tiempo. gusto. Gracias, Emiliano No, gracias González, a por ustedes. estar con nosotros. Muy interesante la entrevista. Bueno, vamos a irlo tratando. Vamos a escuchar Spinetta, Barro tal vez. Bien, último bloque de modo legislativo. Nos queda muy poco tiempo, así que las noticias van a ser cortitas y al pie. Noticias de la semana. Bueno, comenzamos con internacionales. Importante revés judicial para los buitres, porque la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió esta semana uno de los fallos más polémicos del juez Tomás Griesa, fallo que habilitaba a los fondos buitre para apropiarse de las reservas internacionales del Banco Central Argentino, reservas que estuvieran en el exterior. Ahora se fue en marcha atrás con esta decisión, por lo cual estamos mucho mejor parados. Bien, en Noticias Nacionales concluyó el escrutinio definitivo de las PASO. Les canto los números. Martes pasado se supo. El resultado definitivo del Frente para la Victoria fue 38,69%. La sumatoria de Cambiemos, 30,1% de los sufragios. Y tercer lugar, el agregado de Massa y de la Sota fue 19,32% de las preferencias. Bien, en las noticias parlamentarias se está desarrollando durante toda la semana el segundo Parlamento Federal Juvenil. Entre el 1 y el 4 de septiembre, 96 estudiantes de todo el país están compartiendo un encuentro de intercambio y debate en las salas de comisión del Congreso, y lo organiza el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI. Participó nuestro querido Esteban Dani. Muy bien, el tema gremiales, está el tema de inflación y ganancias en la agenda sindical que viene. Saben, lo dijimos la semana pasada, que hubo una reunión de los gremios de la mesa sindical con el gobernador Daniel Scioli. Aparentemente, la intención del candidato a presidente es, aparte de bajar la inflación, una preocupación que realmente tiene, es enviar al Congreso una ley para modificación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Así que bueno, ese es un compromiso que aparentemente asumió con los gremios. Tema de elecciones de ATE que hubo ayer, 2 listas, había 5, pero las 2 listas más importantes, la oficialista liderada por Cachorro Godoy de Anusate, ayer se adjudicaba el triunfo por 10.000 votos. Igualmente todavía no estaba muy claro la otra lista que le disputaba la conducción, era la de, esperen que les digo quién era, no me puedo acordar ahora, era la que apoyaba de Petri Milagro Sala. Ay, no me puedo acordar el nombre. No, yo tampoco. Bueno, les pido Verde y mis blanca disculpas. era. La verde y blanca, pero no me acuerdo. Blanca. Nando. Ya va a salir. Nando el nombre. Bien. Y quiero pasar un pequeño Dale, aviso, la profesor. semana que viene, miércoles a las 16 horas, en el segundo piso del San Arturo Jaureche, nuestra sede gremial,
va a haber una charla sobre política con la candidata a diputada nacional por Frente para la Victoria, Capital Federal, Victoria Montenegro. Muy bien. Eso quería decir eso. Me queda una cortita que es muy importante. En el Twitter, fíjense, del diputado Oscar Romero está anunciando que por las gestiones de ESMATA se va a instalar en Villa Mercedes la automotriz china SG Automotive Group. Están muy contentos porque se van a habilitar muchos nuevos puestos de trabajo. Bien, buena noticia. Bueno, ahora sí, nos ¿Tenemos queda un tiempo de ratito de editorial? tiempo para la editorial. Sí, Mientras tanto, trato de recordar el nombre del... Hay una efeméride que es disparadora esta editorial, A que ver. vamos a la cortita. El día 3 de septiembre del año 1984 se produce el primer paro general de la CGT conducida por Sauro Baldini contra el gobierno radical. Vamos a anunciar la editorial. Nota editorial. Bien, como les decía recién, entonces, recordando esta fecha, 3 de septiembre de 1984, 31 años atrás, primer paro general de la CGT de Salud Baldini contra el gobierno de Raúl Alfonsín, y digamos, en retrospectiva, poner blanco sobre negro esta cuestión de, bueno, se suele ubicar a los 13 paros que totalizaron en total, valga la redundancia, la CGT de Baldini en relación al gobierno de Raúl Alfonsín, se les suele poner como una de las amenazas, uno de los conflictos que tuvo que enfrentar el gobierno recién regresado a la democracia, cuando en realidad, desde nuestro humilde punto de vista, más allá del reclamo sectorial, de las organizaciones de origen popular, como es el caso de las organizaciones sindicales, el verdadero antagonista del gobierno de Alfonsín habría que buscarlo en otro lado. Si recordemos el contexto, vuelta a la democracia, grupos de poder económico concentrado muy fortalecidos, producto de la acción de la última dictadura cívico-militar, con lo cual, digo, quizás las restricciones a ese primer gobierno democrático tuvieron que ver más que ver con otras cuestiones. Por ejemplo, recordarán, a principios del 89 el Banco Mundial retira la ayuda financiera para que estaba financiando entonces el Plan Primavera, y eso, bueno, genera una caída en las reservas del Banco Central, a la que se suma esta cuestión que decíamos recién, ¿no? Grandes empresas que compran dólares o los sectores vinculados al agro que retienen la cosecha, y eso hizo que se disparara el valor del dólar y de alguna forma generara el principio de la hiperinflación, que lo que produjo fue un severo deterioro en el poder adquisitivo del salario, y a eso le vamos a sumar la amenaza de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas. Recordarán ustedes los episodios de los famosos cara pintada. Y bueno, en estas cuestiones es importante destacar que el rol de la CGT de Baldini fue de apoyo irrestricto al gobierno popular de Raúl Alfonsín, tanto en la crisis de Semana Santa como en otras situaciones. Digamos, la Central Obrera se puso al lado del gobierno democrático en una defensa irrestricta del sistema de elección popular, con lo cual, digo, ubicar a la CGT en un rol de antagonista, digamos, del gobierno radical me parece un error histórico. Yo diría que más, bueno, fue una cuestión de, obviamente, disputa política, divergencias en torno a la política económica que llevaba entonces adelante el gobierno de Alfonsín tras el plan Austral y demás, pero no lo ubicaría como el principal antagonista. Y sí decir, bueno, que claramente el proceso hiperinflacionario, todas las presiones que sufrió el gobierno popular de Alfonsín, funcionaron, si se quiere, como una suerte de advertencia ante el gobierno que lo iba a suceder, que efectivamente gobernó a favor de los factores de poder, con lo cual, digo, esa advertencia de los poderes corporativos surtió efecto sobre el gobierno democrático que continúa el Alfonsín. Estamos hablando del gobierno del doctor Carlos Saúl Menem, que inmediatamente nombró a un miembro de ese grupo económico concentrado, me refiero a un Gibor, el Ministerio de Economía, y bueno, diseñó todo un proceso de reformas estructurales y de mercado que nos llevó al empobrecimiento de los 90 y todo lo que fue el neoliberalismo. Así que bueno, de aquí en el futuro, siempre digo, alertas a esta cuestión y no volvamos a ser víctimas, no vamos a caer víctimas de estas presiones corporativas que sabemos que siempre están en contra de la voluntad popular. Bueno, muy bien. Nos vamos a tener que despedir. Nos tenemos que despedir. Gonzalo, descansa. Que tengas una buena semana. Nos vemos la semana que viene. Esteban, muy buena tu editorial. Gracias. Gente, gracias por todo. Gracias a Norberto Di Próspero por este espacio semanal. Gracias a Fabián Esteco, director de la radio de la Biblioteca del Congreso. No se desconecten, seguimos en redes sociales. Chao, un beso.